Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En unos minutos daremos inicio a la conferencia. Por favor, tengan en cuenta las personas que ya están conectadas, que tenemos el servicio de traducción simultánea para que lo puedan utilizar. Bueno, ahora sí, buenos días para los que se acaban de conectar y nuevamente les agradecemos mucho por conectarse a este espacio donde en compañía de Vanessa Padua, directora de ciberseguridad en Microsoft para Latinoamérica y el Caribe, y Edson Villar, líder de consultoría en ciberseguridad para Marsh en América Latina y el Caribe, vamos a discutir las 8 tendencias principales del reporte sobre el estado de la resiliencia cibernética realizado en conjunto entre Microsoft y Marsh. En este espacio y para tener un poco más de participación de parte de ustedes, vamos a lanzarle algunas preguntas para que con base en las respuestas que ustedes nos entreguen podamos tener discusiones diferentes. Y ahora, dando inicio, pues ya mencioné quiénes son los panelistas. Yo estaré como moderadora dándoles las palabras. Como les mencioné antes, vamos a discutir las 8 tendencias que este reporte, con base en las encuestas que realizamos, se pudieron evidenciar. Y para dar inicio, pues la primera tendencia y de lo primero que queremos conversar es, revisando los resultados del reporte, encontramos que el 75% de las organizaciones afirman, de las organizaciones encuestadas, afirman haber sido atacadas. Teniendo en cuenta este contexto, Edson, ¿qué crees que deberían hacer las organizaciones para estar mejor preparadas frente a un eventual ataque? Gracias, Paulina. Efectivamente, y buenos días a todos y gracias por unirse al webinar. Efectivamente, esta cifra, 75% de las organizaciones que han sido víctimas de un ciberataque, creo que solamente demuestra un poquito de los rumores o de las conversaciones que siempre tenemos, ¿no? Y es que básicamente se dice que hoy tenemos dos tipos de organizaciones, las organizaciones que han sido hackeadas y las organizaciones que todavía no saben que han sido hackeadas. Y en ese sentido, pues realmente creo que las conversaciones tienen que comenzar a cambiar en las organizaciones, en las empresas, ¿cierto? Vamos a tener que enfrentar ya una situación en la que un ataque es inminente. Nuestras estrategias de ciberseguridad no pueden estar pensadas ya en pensar en que vamos a construir capacidades para que dentro de aquí a 3, 4, 5 años podamos hacerle frente a un ciberataque, sino realmente tenemos que enfocarnos en cuáles son esos activos más importantes para nuestra organización, cuáles son los riesgos que hoy están afectando a los activos y, por supuesto, tomar en cuenta información tan valiosa como las que nos presenta el reporte. Por ejemplo, cuáles son los tipos de ataque que más están presentándose en Latinoamérica y en el mundo en general. Y eso, ¿para qué nos va a ayudar? Para que podamos saber si es que estamos implementando los controles y las medidas necesarias para prevenir este tipo de ataques, pero también para detectarlos. Y por supuesto, un tema que creo que todavía nos falta muchísimo por avanzar, que es cómo respondemos de una manera rápida. Muchas empresas en las últimas semanas, pues, y particularmente en los últimos meses, nos han estado llamando porque son víctimas de algún tipo de ataque. Y efectivamente, ante esa situación encontramos
momentos en los que de repente una empresa no sabe qué hacer frente al ataque que está siendo víctima. Encontramos otros momentos en los que de repente la empresa ya vino resolviendo el ataque, pero realmente lo vino haciendo de una manera muy empírica y todavía no tiene pues un orden o una certeza de que lo que está haciendo es correcto. Y tenemos otro tipo de empresas que respondieron ante el ciberincidente, pero el ciberincidente fue tan grave que tuvo aristas fuera del área de tecnología y no fueron manejadas correctamente. Entonces, es clave que hoy como organizaciones definamos qué es lo que debemos hacer para reaccionar, para responder ante un ciberincidente y qué hacemos cuando el ciberincidente se convierte en una cibercrisis. Son diferentes las aristas que tenemos que atacar. Tenemos que enfocarnos, por supuesto, en la parte operativa para reaccionar técnicamente ante este tipo de ataques. Tenemos que accionar también la parte táctica, tenemos que saber cómo los equipos van a funcionar, qué es lo que el equipo de respuesta ante ciberincidentes va a hacer, cómo va a organizar, cómo va a lanzar los mensajes hacia la alta gerencia o al comité de crisis. Y por supuesto tenemos que plantear también nuestra respuesta desde el comité de crisis o el comité de gerencia. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es estar muy bien preparados para responder de repente no a todos los tipos de incidentes que nos puedan ocurrir, porque realmente pues eso va a ser muy difícil, pero sí a los tipos de incidentes que pueden ser más críticos para mi organización. Y comencemos con algo. Comencemos con 3 tipos de incidentes, comencemos con 5 tipos de incidentes, pero lo importante es que esto no quede en papel. Lo importante es que una vez que definamos este plan de respuesta ante ciberincidentes, podamos hacer pruebas que justamente nos permitan estar entrenados y que ojalá no nos toque, pero cuando nos toque esa situación que siempre nos va a pasar, podamos responder de una manera mucho más adecuada, en un tiempo mucho más oportuno y lógicamente con el menor impacto posible a la organización. Eso por mi parte, Pau. Muchas gracias. Gracias, Edson. Muy interesante. Y aquí vale la pena resaltar, y particularmente vamos a compartir los resultados de la pregunta que les realizamos. Si la organización cuenta con un plan de respuesta ante ciberincidentes, podemos evidenciar que el 76% de las organizaciones que están en este foro cuentan con él, lo que es un resultado bastante positivo. Ahora, para continuar, queríamos, Vanessa, preguntarte a ti un poco sobre las tendencias que estamos viendo en materias de ciberataques. Si bien el ransomware sigue apareciendo como una de las primeras amenazas, no es la única amenaza. ¿Cómo interpretas tú estos resultados versus el ecosistema que estás viendo en Latinoamérica de amenazas? Perfecto. Muchas gracias, Paulina. Buen día a todos y todas. Un placer y un honor muy grande estar con ustedes en esta charla de hoy, que es tan importante para entendernos este movimiento acerca de ciberseguridad, en especial en nuestra región de Latinoamérica. El tema de ransomware es algo sumamente crítico y clave en las empresas. En los últimos, en especial después de la pandemia, muchas empresas desafortunadamente han sufrido ataques de ransomware. En nuestro Digital Defense Report, año pasado, hablamos que ciertos ataques de ransomware llevan como que 45 minutos desde el momento que empieza a trabajar dentro de la empresa hasta que llega a los datos sensibles, confidenciales de las empresas. Es decir, son muy ágiles. Pero lo que pasa es que no necesariamente estos malwares, los ransomwares empiezan dentro de nuestras empresas como malwares y desde allá empieza la búsqueda de movimientos laterales en las empresas. Y acá es importante tener en cuenta que muchas veces los actores, los ciberdelincuentes, muchas veces ya están dentro de las empresas antes de verdad empezar o tener acceso a los datos sensibles, confidenciales de las empresas. Es decir, muchas veces tenemos que trabajar para tener una mejor visibilidad de lo que tenemos en nuestro ambiente, para entonces entender qué está pasando. Y desde ahí empezar a crear los controles que necesito para mejorar mi arquitectura. Y fíjate que la mayoría de las veces los ataques de ransomware empiezan a través de un correo de phishing, porque están en búsqueda de credenciales, de identidades para tener accesos privilegiados en nuestras empresas.
Y acá tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un trabajo muy fuerte de fortalecimiento de la identidad. Es decir, hay que hacer uso de factor doble de autenticación. Hay que trabajar con el tema del endpoint, garantizar que estamos haciendo la aplicación de los patches adecuados, no solamente al sistema operativo, pero también a las aplicaciones que están en el sistema operativo. Entonces, hay que trabajar la higiene básica de los controles de nuestras empresas. Y con esto tenemos hoy en día muy fuerte el tema de, con un protagonismo muy fuerte en nuestras empresas, la identidad y el dato. Entonces, cuando hablamos de ransomware, tenemos que pensar que esto hoy es un movimiento muy fuerte como en la Deep Web, como con los ciberdelincuentes haciendo un trabajo muy fuerte para que tengan un retorno de inversiones muy rápido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar y crear una arquitectura de ciberseguridad que sea cada vez más resiliente? Porque los ataques sí van a pasar, pero nosotros tenemos que estar preparados para cuando y cómo esto suceda. Y acá el tema de ransomware, podemos trabajar, por ejemplo, con identificar cuáles son las tecnologías que nuestra empresa tiene y basado en esto, con un framework, por ejemplo, de Mitre, identificar con el mindset del atacante cuáles son el camino y las acciones del ciberdelincuente. Basado en esto, yo voy a tener un mejor listado de los gaps que yo tengo en mi ambiente en términos de tecnología y entonces empezar a trabajar y mejorar los controles. Paulina, paro por acá porque el tema de ransomware tenemos mucho a platicar, pero para cerrar, miramos fuertemente el tema de la identidad y también de cómo fortalecer el tema de la aplicación de los patches en los sistemas operativos y aplicaciones. Paulina, por favor. Muchas gracias, Vanessa. Muy interesante tus comentarios. La tercera tendencia, pues es una tendencia que a mí particularmente me involucra mucho porque está hablando sobre cómo los seguros y cómo el mercado de seguros de riesgo cibernético ha cambiado en los últimos 2 años y cómo las compañías de seguros hoy son más exigentes en materia de controles. De acuerdo a los resultados, Edson, ¿tú cómo percibes el aumento en el porcentaje de empresas que hoy cuentan con este tipo de seguros? Y segundo, ¿cómo percibes la exigencia que estas compañías le están realizando a las demás a las organizaciones para poder asegurarlas? Gracias, Pau. Efectivamente, ¿no? Algo que realmente sorprende y gratamente es el incremento de la cantidad de encuestados que efectivamente ya tenían hoy un seguro de riesgo cibernético. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque cuando comencé a ver estos temas en March unos años atrás, había un estigma, había un tema que las personas en realidad decían, bueno, ¿por qué voy a invertir en un seguro si puedo invertir en mejorar el sistema tal o mejorar el firewall o hacer un upgrade de no sé qué? Y lo cierto es, creo que cuando hablamos de un seguro y particularmente el seguro de riesgo cibernético, tenemos que abstraernos un poquito más, salir de nuestro día a día y efectivamente comenzar a entender que el seguro no va en competencia con las otras tecnologías o los otros controles que tenemos que implementar en nuestra organización. Recordemos siempre pues que es una de las opciones de tratamiento y ojalá cuando pensemos en contratar un seguro, pensemos siempre en tener todas las medidas de seguridad adecuadas para nunca usarlo. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente el seguro va a ser nuestro último recurso. El seguro tiene que ser visto como una de las maneras que a mí me va a ayudar a reducir esa exposición o ese riesgo residual en mi organización. Ya de por sí yo tengo definitivamente una cantidad de exposición, ¿cierto? Yo tengo unas plataformas tecnológicas, yo tengo unos sistemas operativos, yo tengo unos canales digitales para atender a mis clientes, etcétera. Esto lo que va a hacer es abrir una ventana, darme una exposición al riesgo. Yo para eso, para ese riesgo pues inherente, voy a tener que aplicar una serie de medidas de acción que son justamente mis controles, esos controles que van a ayudarme a mitigar a nivel, lógicamente, pues de las personas, de los procesos, de la tecnología y, por supuesto, de los terceros, todo lo que pueda. Pero cuando
las medidas de mitigación se vuelven altamente costosas, tenemos que comenzar a mirar esto desde un punto de vista diferente. Y ese punto de vista diferente es el punto de vista del negocio. Y el negocio, lógicamente, tiene que hacer una inversión adecuada de los recursos. No todos los recursos, los recursos no son infinitos. Entonces tenemos ahí un problema. Entonces, cuando ya reducir el riesgo se vuelve mucho más costoso, y definitivamente estamos hablando de riesgos muy poco probables, entonces yo tengo que comenzar a ver las opciones del seguro. ¿Qué es bien importante aquí? El seguro, como cualquier seguro en general, el seguro de riesgo cibernético, no nos cubre todos los riesgos de la organización. Entonces es muy importante que entendamos cuáles son los beneficios del seguro y también cómo podría realmente el seguro protegerme frente a alguno de los escenarios más críticos que pudiera sufrir mi organización. Entonces, tengamos mucho cuidado con elegir el seguro correcto, pero también utilicemos el seguro como justamente una herramienta que no solamente va a ser un colchón financiero, sino que me va a ayudar a mejorar la respuesta ante ciberincidentes. Muchos de estos seguros, de hecho, hoy tienen beneficios operativos en cómo yo como organización puedo mejorar mi respuesta ante un ciberincidente mayor o incluso una cibercrisis. Eso por mi lado, Paul. Muchas gracias. Gracias, Edson. Y revisando los resultados, la verdad acá compartimos cuáles fueron sus respuestas. El 55% de las personas que están en este foro afirman tener un seguro, lo cual es muy positivo y creo que está alineado con los resultados que vimos. Ahora bien, Vanessa, revisando la tendencia, la 4, tú cuando estábamos hablando en la tendencia 2 sobre los ataques, mencionabas que muchos de los eventos de ransomware se generan también por phishing, donde se roban credenciales. Y estas credenciales son muy útiles porque con la habilitación del trabajo remoto, el perímetro de las organizaciones pues dejó de tener un límite. ¿Cómo crees que las organizaciones o cuáles crees que son las herramientas más adecuadas que las organizaciones deberían implementar para protegerse frente a estas nuevas amenazas que la ampliación de esta superficie de ataque ha generado? Excelente, Paulina. Gracias por la pregunta. Y acá tenemos con este nuevo movimiento, no tan nuevo, pero sí para nosotros de ciberseguridad, del trabajo híbrido, es importante tener en cuenta que no hay más una seguridad dentro solo de las empresas. Las personas están trabajando desde distintas localidades y acá es importante entender que hay que pensar y repensar una estrategia del tipo confianza cero, Zero Trust. Y para esto tenemos que construir y tener nuestra arquitectura y nuestra política de ciberseguridad basada también en el pilar de identidad. Tenemos que cada vez más fortalecer la identidad en nuestras empresas. Y como hablamos, sí, como se ha dicho con el tema de ransomware, que llegan muchas veces por phishing y empieza con su camino hasta la identidad, acá es importante garantizar que nuestros controles de ciberseguridad están correctamente configurados. Es decir, muchas veces tenemos las tecnologías, las mejores tecnologías, pero no tenemos las configuraciones bien hechas o de la manera que es necesaria para la evolución de los ataques. Entonces, acá es importante tener un ciclo de siempre mejorar las configuraciones de las tecnologías de ciberseguridad que yo tengo en mi empresa. Y acá en esto es importante pensar también que en ciberseguridad tenemos tres grandes áreas, ¿sí? Un tripé de ciberseguridad que son las personas, las tecnologías y los procesos. Y hay que trabajar estos tres en conjunto, o sea, entrenar a las personas para hacer uso de las herramientas, garantizar que las herramientas tienen los procesos adecuados para cada vez más que yo tenga una automatización. Es decir, si un endpoint de una persona de HR, por ejemplo, tiene un problema con un malware que empieza a hacer un trabajo distinto en este endpoint, que esta alerta
ya empieza a trabajar y correlacionar con los otros alertas que yo tengo en la empresa. Y basado en esto, yo ya puedo hacer una automatización que, por ejemplo, contener este endpoint para que este malware no empiece a trabajar en otros movimientos de la empresa. Entonces, este tema de procesos, personas y tecnologías y garantizar que yo tengo las tecnologías adecuadas, pero que yo estoy haciendo las configuraciones mejores, porque esto cambia. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un EDR, ¿sí? En los endpoints de mi empresa, pero ¿cómo yo puedo garantizar que el endpoint, este EDR que está en mi endpoint, está con las configuraciones adecuadas para bloqueo contra las amenazas avanzadas? O estoy en el modo, por ejemplo, de entendimiento de lo que está pasando, de monitoreo y no de bloqueo. Entonces, este tipo de evolución de las configuraciones hay que mirar y hay que mejorar. El tema de identidad, hay que garantizar también que el tema de factor doble de autenticación no está solo para los usuarios internos, para nuestros empleados y empleadas, pero también para las personas de fuera, nuestras empresas que trabajan con alianzas para nosotros, y garantizar que todos los que van a tener acceso a nuestros datos o nuestras aplicaciones, que todos tengan el factor doble de autenticación. Entonces, es mirar desde una perspectiva amplia y no solo dentro de la perspectiva dentro de la empresa. Como antiguamente mirábamos, bueno, si estoy dentro de la empresa, estoy más seguro, si estoy fuera, ni tanto. Entonces, hay que entender que ahora esto ha cambiado. Y también la arquitectura de ciberseguridad con el mindset y con la estrategia de Zero Trust, confianza cero. Paulina, por favor, con usted. Gracias, Vanessa. Bueno, Edson, la tendencia que vamos a revisar a continuación, pues la verdad es algo que creo que no nos sorprende porque lo hemos evidenciado y el principal hallazgo es que el 26% de las organizaciones encuestadas en este reporte afirman utilizar métodos cuantitativos o de pérdidas financieras para determinar la exposición al riesgo. Hemos visto que las organizaciones todavía no tienen metodologías y no tienen muy claro cuál es el valor de tener una cuantificación. Entonces aquí quisiéramos conocer un poco cuál crees tú que es la importancia para las compañías de utilizar este tipo de modelos cuantitativos y cómo pueden las organizaciones realizar esta cuantificación, cuáles son algunos de los mecanismos utilizados. Súper, gracias, Pau. Y efectivamente, ¿no? Aquí cuando vemos del tema de cuantificación, primero tenemos que comenzar a pensar en que debemos salirnos del día a día. Debemos salirnos del día a día y pensar técnicamente para pensar de una manera un poquito más estratégica. Y en ese sentido, cuando hablamos y pensamos de una manera un poquito más estratégica, tenemos que entender que el negocio, la organización, tiene unos objetivos financieros que cumplir. Entonces, cuando hablamos de la cuantificación, básicamente estamos buscando darle un sentido financiero a los riesgos que estamos identificando. Y para eso, lógicamente, siempre vamos a encontrar retos, ¿cierto? No es fácil entender cuánto puede llegar a perder mi organización en términos financieros si es que mañana sufre un ataque. Y lo cierto es, algo que hemos estado viendo es que cada vez con mayor frecuencia nos van llamando algunas organizaciones, de repente las organizaciones que pueden estar un poquito más a la vanguardia de los temas de gestión de riesgo cibernético en general, pero todavía hay un gran camino por recorrer, creo, en Latinoamérica. En ese sentido, algo que veíamos en el reporte es, de hecho, Latinoamérica es una de las regiones que tienen la mayor frecuencia en utilizar métodos cualitativos aún para estimar el riesgo cibernético. En ese sentido, creo que hay una serie de formas que las empresas pueden utilizar para hacer la cuantificación y de hecho nosotros parte de los servicios que brindamos es acompañar a las empresas en ese camino, ¿cierto? Uno de los caminos claramente es la evaluación de los riesgos a partir de escenarios un poquito más generales o que ya son harto conocidos y tienen una historia a nivel global, como es el caso de repente de las fugas de información, de las brechas de datos y de repente pues de las interrupciones de negocio. Más o menos se sabe cuánto han perdido las organizaciones, entonces se puede hacer un análisis un poquito más estadístico, si deseamos, a partir de información histórica que podemos tener sobre ese tipo de amenazas y eso adaptarlo a los niveles de mi organización. Otro de los aspectos o de las formas definitivamente que podemos utilizar
es utilizar modelos como lo que nos propone de repente un FAIR o modelos propietarios como los que utilizamos nosotros en CyberXQ, que básicamente lo que nos van a permitir es entender cuáles son los escenarios de riesgos principales para mi organización, de ciberriesgo principales para mi organización, y después comenzar a entender cuáles son todos esos componentes de pérdida que podrían tener esta organización de cara a eso. Una vez que tenemos eso, podemos hacer unas evaluaciones un poquito más detalladas, incluso para saber qué es lo que puede o no estar cubierto incluso por el seguro de riesgo cibernético que ya tenemos y dónde es que tengo que comenzar a trabajar en reducir el riesgo que puede ser un riesgo residual importante. Y otra de las maneras, lógicamente, es algo que conocemos como Cyber Value at Risk. Value at Risk, yo creo que es una metodología que ya conocemos hace mucho tiempo, pero poco a poco vamos viendo que la podemos ir implementando de cara al riesgo cibernético en las organizaciones. Entonces, para eso, algo que estamos haciendo en Marsh es utilizar herramientas analíticas que utilicen diferentes escenarios de pérdida y luego entender cuánto es lo que podría ser el riesgo residual de la organización a partir de las pérdidas posibles y los controles que pueden tener hoy para medir para mitigar esos riesgos. Entonces, creo que ahí son tres de las principales maneras que hoy tenemos para cuantificar el riesgo en la organización. Gracias, Edson. Y seguimos contigo en la tendencia 6. Este también es un punto que discutimos bastante y la verdad es que es sorprendente, tal vez no tanto, pero sí encontramos que el principal motivo, la principal motivación de los encuestados para aumentar su inversión en ciberseguridad ha sido un ataque. ¿Cómo crees que las organizaciones podrían estar preparadas de una manera más proactiva y no simplemente reactiva? Cuando les ocurre, saben saben que tienen que implementar y evidencian la importancia de este tipo de controles, medidas, como lo mencionaba Vanessa, en procesos, tecnología y personas. ¿Cómo crees que las organizaciones podrían hacerlo antes de que ocurra el evento y no simplemente como reacción ante uno de estos eventos? Justamente, y es pues dura la cifra o el mensaje que nos da el reporte, pero es la verdad, ¿cierto? Muchas veces nos vamos a organizaciones que nos dicen, no, este año no tengo contemplado invertir más en ciberseguridad o una consultoría, pues no la veo necesaria porque estamos comprando la herramienta tal. Y lo que terminamos viendo es que lamentablemente el presupuesto aparece cuando sufren un ataque. Y eso pues ojalá no fuera de esa manera. Pero lo cierto es que el presupuesto aparece porque la organización entiende directamente el impacto a nivel operativo, procedimental, reputacional y por supuesto financiero que un ciberataque puede tener sobre ello. En ese sentido, creo que para atacar estos temas de manera proactiva, justamente tenemos que trabajar en una cultura de ciberseguridad desde arriba de la organización. Y cuando hablamos de una cultura de ciberseguridad desde arriba de la organización, no queremos decir que efectivamente toda la organización tiene que ser experta en ciberseguridad, pero sí tenemos que trabajar muy bien en construir ese nivel de conciencia que cada uno en sus diferentes roles debe tener. Llámese, la alta gerencia tiene que entender cuáles son esos riesgos principales, sin entrar en detalle técnico, pero al menos los riesgos principales, cuál podría ser su impacto en las operaciones de la organización y, por supuesto, cuál podría ser el costo que se podría generar si es que ese tipo de escenarios se materializaran. Y para eso, justamente en línea con la tendencia anterior, la cuantificación es algo que nos va a permitir hablar en el mismo lenguaje que la alta gerencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que particularmente tenemos que, si queremos llevar un mensaje más proactivo y trabajar antes de sufrir un ataque, tenemos que culturizar la organización. Muchas veces, algo que se ve es que lamentablemente no somos profetas en nuestra tierra, ¿cierto? Entonces, no somos profetas en nuestra tierra y muchas veces un consultor externo con las herramientas, con las metodologías y con las tácticas apropiadas nos pueden ayudar a que ese mensaje, esa preocupación llegue de la manera un poquito más adecuada y que de repente podamos agilizar ese proceso. Hay organizaciones que, por supuesto, y de hecho nos pasaba la semana pasada en una organización en Chile,
Y es que efectivamente vemos que ya hay cada vez mayor conciencia de la alta gerencia en estos temas, hay mayor preocupación y de hecho pues ya conozco de varios clientes donde la alta gerencia está pidiendo una capacitación a la medida de la alta gerencia, lógicamente, sobre temas de ciberseguridad, riesgos y cómo medir también el avance. Algo que creo que acá es muy crítico es la alta gerencia, pues ya no está invirtiendo necesariamente $40,000, $60,000, $100,000 en temas de ciberseguridad. Ya comenzamos a escuchar montos mucho mayores, millones de dólares, definitivamente. Entonces, lo que estamos viendo es que claramente frente a unos niveles de inversiones más altos, también tenemos que comenzar a demostrar cuál es el retorno de esa inversión. Hay una serie de técnicas, por el tiempo ya no me va a dar mucho tiempo para hablar de eso, pero hay una serie de técnicas y maneras en las que podemos mostrar eso. Eso por mi lado, Pau. Gracias, Edson. Y ahora, Vanessa, volvemos contigo. Y revisando la tendencia 7, encontramos uno de los resultados es que el 54% de las organizaciones manifestó que no realizaba ninguna evaluación de riesgo a estas nuevas tecnologías posterior a su implementación. La evaluación y monitoreo constante de nuestros sistemas y tecnologías es esencial, pero cuando estamos hablando de nuevas tecnologías creo que toma aún más relevancia. Según tu experiencia, ¿a qué se debe esta circunstancia y cómo las organizaciones deberían afrontar este reto? Gracias, Paulina. Aquí tenemos otro tema también sumamente importante en nuestras empresas. Aquí en Microsoft hacemos un ejercicio que se llama One Hunt, que es donde tenemos trabajando juntos, en un día, todos juntos, el ataque y defensa, o sea, el Red Team y Blue Team, trabajando para mejorar las defensas de Microsoft. Y este es un ejercicio que muchas empresas ya empezaron también y están haciendo también ya hace un tiempo. O sea, tener sus equipos de defensa y de ataque trabajando en conjunto para mejorar no solo las configuraciones de soluciones que ya tiene, pero también identificar dónde tengo que hacer mejorías. Y estos tipos de ejercicios las empresas pueden hacer solas con sus propios equipos de Red Team y Blue Team, o pueden invitar empresas que también hacen ese tipo de ejercicios para apoyar y tener mejor visibilidad de lo que está pasando. Este es un punto. El otro es, como hablamos hace un rato, el tema de cómo garantizar que estoy haciendo uso de la manera adecuada de las tecnologías que yo tengo. Y esos ejercicios, una vez más acá tenemos que tener una estrategia con el pensamiento también del atacante. Y mejor hacer uso de, por ejemplo, del framework de Mitre para garantizar que yo tengo las tecnologías adecuadas por cada movimiento del atacante. Entonces, los ejercicios son sumamente importantes. Y un otro ejercicio acá también son los ejercicios de tabletop exercise, donde la empresa hace un simulacro de cómo va a ser su respuesta en caso de un incidente, cómo va a ser su respuesta a un incidente. Y acá, desde Microsoft, tenemos un equipo que se llama Dart Team, que apoya a las empresas en este movimiento, o sea, identificar cómo es su proceso, su flujo, cuando una empresa, por ejemplo, sufre un ataque, antes que esto pasa por un proceso de incidente. Entonces, porque muchas veces pensamos, bien, yo tengo todo el flujo ya hecho y completo y esto va a funcionar súper bien. Pero necesitamos siempre ejercitar todo esto y garantizar que este flujo va a pasar súper bien cuando yo sufro un ataque. Entonces, y estos simulacros son claves para garantizar, una vez más, que los procesos, las personas y las tecnologías van a trabajar de una manera súper fuerte. Cada vez más nosotros de ciberseguridad, los CISOs y las CISOs de las empresas, van a tener un papel mucho fuerte de gerenciamiento de riesgos dentro de las empresas. Y cada vez más hacer un mapeo de los riesgos versus el negocio de la empresa y llevar esto a los boards para que cada vez más los boards, las empresas entiendan cuáles son los riesgos más fuertes. Porque si miramos el tema del Foro Económico Mundial, los riesgos cibernéticos están entre los top 7 principales riesgos alrededor del mundo. Y el tema de los ransomwares en 2020
los ciberdelincuentes han ganado más de $400 millones solo en actividades de ransomware. O sea, el cibercrimen, los ciberdelincuentes están trabajando fuertes como una empresa y nosotros tenemos que nos preparar, hacer los ejercicios, garantizar que estamos haciendo uso de las soluciones adecuadas y mejorar todos los días, pero no solo con nuestro pensamiento, pero con el mindset también de los atacantes. Entonces, acá paso para usted, Paulina, para que podamos continuar con la próxima tendencia. Gracias, Vanessa. Y continuamos contigo en la tendencia 8 también. Y me parece muy interesante tenerte para discutir esta tendencia como uno de los principales proveedores y terceros para muchas organizaciones, porque cuando revisamos las preguntas sobre las medidas de ciberseguridad que se han adoptado en los últimos 12 meses, encontramos que un 43% de los encuestados ha realizado evaluaciones de riesgos de proveedores. Este es un riesgo que no podemos gestionar solos, y no podemos gestionar solos no solamente por los proveedores que utilizamos en materia de tecnología de la información, sino también porque estamos interconectados con todo el mundo. Este riesgo no tiene sectores, no tiene límites geográficos y no tiene ingresos y organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de hiperconectividad, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál crees que debería ser la forma en la que las organizaciones gestionen el riesgo que representa su conexión a terceros y su cadena de suministro digital? Excelente, Paulina. Aquí hay que tener en cuenta que los procesos de auditoría son sumamente claves para entender cómo estamos. Por ejemplo, acá desde Microsoft tenemos muchas certificaciones en nuestra nube, en nuestras soluciones, en nuestro ambiente, y estas certificaciones no son solo para checklist, pero sí para garantizar que estamos en conformidad, en cumplimiento con cada uno de los puntos y así mejorando nuestro ambiente. El mismo pasa en todas las empresas. O sea, tenemos frameworks a seguir, tenemos frameworks que tenemos que estar en cooperación. Y acá, este es un tema que es el tema de auditoría. El otro es, cuando pensamos en nuestra política de ciberseguridad, la política de ciberseguridad hay que pensar hoy no solo en nuestro ambiente interno, y sí cada vez más cómo yo voy a trabajar y a permitir con que las empresas, que son mis partners, puedan conectar a mi ambiente y tener acceso a los datos de manera más segura. Y acá hay que trabajar con algunas capas. Y las capas son muy similares que ya tenemos hoy cuando hablamos de nuestras personas internas. Porque es decir, cuando trabajamos en una arquitectura del tipo confianza cero, zero trust, estamos pensando en todo, que todos están fuera, que yo tengo un problema y tengo siempre que trabajar el proceso constante de remediación o de detección. Entonces, ¿cómo yo trabajo en esto? Tener una política clara, por ejemplo, de acceso de las personas y de las alianzas externas que yo tengo hacia dentro de mi empresa. Estamos hablando mucho, por ejemplo, del tema de identidad, el factor doble de autenticación. Muchas veces lo que pasa es que las empresas tienen esto para sus empleados, empleadas, pero no para sus partners, como ya decimos hace un rato. Entonces, es garantizar que no importa quién va a tener acceso a los datos, que para que este acceso suceda, que yo tenga un factor doble de autenticación desde fuera. Y no solo, por ejemplo, una VPN, porque la VPN es un canal seguro para que las personas de fuera puedan llegar a la empresa. Pero para tener acceso a la VPN, hacer uso solo de identidad y contraseña no es lo que podemos hacer uso hoy. Hay que garantizar el uso de un factor doble de autenticación, mismo haciendo uso de la VPN. O sea, y acá tenemos capas de seguridad adicionales antes de otras personas llegaren a nuestros datos. Acerca de los datos, garantizar que estoy trabajando con la protección de estos datos de una perspectiva de clasificación, entender cuáles son los datos que son confidenciales, que son públicos, que pueden ser compartidos y que no son, y que yo tenga capas de tecnología que entiendan cuáles son las clasificaciones que yo tenga. Porque basado en esto, por ejemplo, si Vanessa intenta enviar datos que son confidenciales para afuera de la empresa,
esto no va a suceder. Entonces, una vez más, tenemos personas, procesos y tecnologías. Entonces, garantizar la identidad fortalecida para los accesos a proveedores externos, garantizar que yo estoy haciendo uso, en este caso, de factor doble de autenticación, y garantizar que los datos están clasificados y también garantizar que esta clasificación está conectada con las distintas tecnologías de ciberseguridad que yo tengo. Y cuando hablo, por ejemplo, del tema de aplicaciones de patches, es importante tener una única fuente de confianza para aplicaciones de los patches en los endpoints que yo tengo y en los servidores también que yo tengo. Porque de esta manera, no importa dónde esté el endpoint, siempre va a seguir el camino y la política que fue definida por la empresa. Entonces, estos tres grandes pilares son sumamente importantes: identidad, el dato y la protección del endpoint. Paulina, con usted. Muchas gracias, Vanessa. Ya después de haber revisado las 8 tendencias con Vanessa y Edson, algunas conclusiones importantes que queremos que ustedes se lleven. La primera está muy relacionada con un punto que discutimos y es: las organizaciones hoy están tomando decisiones porque fueron víctimas de ciberataques. La verdad, tenemos que buscar formas de ser más proactivos frente a este evento y estar preparados. Algo que Edson siempre dice es: el atacante no está esperando a que se implemente X medida o a que se forme a los empleados. El atacante va a atacar y va a atacar un fin de semana y va a atacar por la noche. Y el impacto de ese ataque solo va a estar determinado por qué tan preparada esté la organización. Esa como primera conclusión: preparémonos y preparémonos en conjunto. Una segunda conclusión fundamental es, y muy atada a la inversión en ciberseguridad, es cómo tenemos conversaciones diferentes con los directivos, cómo les podemos demostrar que la inversión es necesaria y cuál es el retorno de esa inversión, cómo estamos reduciendo el riesgo con la implementación de esas medidas, para tener discusiones diferentes y poder tener un esquema de inversión y de ciberseguridad mucho más adecuado. Y el último, que creo que es evidente: estamos viviendo en un entorno donde las tecnologías cambian diariamente, donde tenemos que reinventarnos todo el tiempo y esto nos obliga a estar reevaluando prioridades constantemente. Entonces, no podemos simplemente quedarnos con una postura y esta era mi organización y estos eran los controles y con esto estoy bien, porque es un tema que continuamente tenemos que estar gestionando. Y ahora doy paso, acá tienen, les dejo el QR para que puedan descargar el informe y doy paso a las preguntas. Aquí Vanessa y Edson nos van a apoyar respondiéndolas. Y quisiera empezar con una pregunta que nos hacen sobre, y es primero para ti, Edson: ¿cómo podemos... ¿Cuáles son los beneficios operativos que puede brindar un seguro en caso de que se sufra un ataque crítico? Gracias, Pau. Y en realidad eso es más para ti, ¿eh? Pero yo tomo la palabra. Yo no soy Pero no. panelista. No, efectivamente. Lo que sí hemos visto, y de hecho cuando trabajamos muy de la mano el equipo de consultoría con el equipo de corretaje, vemos realmente el beneficio que este tipo de seguros puede dar a las organizaciones, ¿cierto? Y va a depender muchísimo del seguro que finalmente termine contratando la empresa. Hay diferentes pues, ofertas, diferentes condicionados y demás. Pero lo que vemos es que los seguros más adecuados o los mejores seguros que estamos encontrando hoy en el mercado es que no solamente nos van a dar ese apoyo financiero una vez que sufrimos el ciberataque, sino que algunas veces nos van a dar incluso líneas de primera respuesta para poder atender a situaciones de ciberataques o cibercrisis. Llámese, yo dentro de mi organización puede que no tenga un equipo de respuesta ante ciberincidentes o un equipo forense bien definido y el seguro me puede ayudar a suplir esas situaciones. Incluso en situaciones muy graves, porque lógicamente, por ejemplo, los ransomware nos pueden llevar a situaciones muy graves en la organización. Algo que se puede ver es que los seguros pueden darnos ese acompañamiento, ese coaching en cómo es que efectivamente podemos reaccionar frente a esas situaciones y en el peor de los escenarios, en los países que esto pues, esté permitido y que las normas de las empresas también lo permitan, podrían llegar a ser negociación con los ciberatacantes o incluso el pago del rescate si es que fuera el caso.
Nuevamente, pues el pago de los rescates nunca es lo mejor, nunca es la mejor opción. De hecho, debería ser la última opción en toda situación de respuesta ante ciberincidentes, y más bien utilizar ese dinero para utilizar nuevas capacidades o capacidades adicionales a las que tengo para justamente recuperarme en el menor tiempo posible. Pero pues son algunos de los temas que los seguros hoy nos proveen. Y para eso pues se nutren justamente de una base de terceros que están por detrás de una red de terceros de expertos en ciberseguridad que nos van a ayudar a responder de una manera más adecuada. Y en ese sentido, solo quería aclarar, pues los seguros, nuevamente, tienen condiciones y tienen límites que nosotros tenemos que conocer desde el punto de vista incluso operativo. Pero sí es importante entender que nos dan un brazo adicional, una extensión a lo que nosotros podemos tener como capacidades instaladas en nuestras organizaciones. Pau. Gracias, Edson. Lo hiciste mejor que yo. Vanessa, aquí queríamos pedir tu consejo en una de las preguntas que nos hacen también muy relacionada con estadísticas y elementos que ayuden a las organizaciones a cuantificar sus riesgos. ¿Cuál es tu visión frente a este punto? Perdón, Paulina, no escuché tanto, está un poco bajo para mí. ¿Si puedes, por favor? No, claro, no te preocupes. ¿Cómo crees que las organizaciones pueden hacer uso de estadísticas públicas? ¿Cómo podrían las organizaciones apalancarse de información para entender cuál podría ser el impacto? Es evidente que existen herramientas con terceros como el equipo de Edson, que los puede ayudar a cuantificar, pero también cómo desde tu visión podrían las organizaciones tener esta información. Ok, perfecto, Paulina, gracias. Ahora sí. Sí, acá hay que hacer uso mucho de reports que están ya publicados. Claro, el Foro Económico Mundial tiene documentos súper interesantes. Incluso ha lanzado uno hace un par de semanas con datos actualizados, por ejemplo, como este caso de ransomware, el impacto que está generando al negocio de las empresas. Entonces, hay muchos datos hoy que son públicos del Foro Económico Mundial, del relatorio de Marsh, del relatorio de defensa digital de Microsoft, que son datos que apoyan muchísimo en identificar y cuantificar mejor los riesgos. Claro que esto va a estar muy basado y muy alineado con el análisis de riesgo de su empresa, el mapa que ustedes ya tienen hecho. Y basado en esto, puede hacer uso de estas fuentes públicas que ya tienen información, por ejemplo, acerca del ransomware, de cómo están no solo trabajando, pero el impacto del negocio. Entonces, por ejemplo, hay un report de IBM de Data Breach Cost, que es súper interesante para tener un poco del costo por industria. Entonces, ¿cuál es el costo del mercado financiero cuando sufre un data breach, por ejemplo? Y así también por otros segmentos. Entonces, todos esos datos juntos apoyan a tener mejor visibilidad y también a cuantificar mejor las inversiones que necesitan ser hechas basado en cada uno de los activos y las áreas que son críticas para las empresas. Hay un otro documento también del Foro Económico Mundial que a mí me gusta mucho, que es, hablamos que cada vez más los CISOs y las CISOs van a salir del tema solo técnico, pero también agregar al técnico también capas ejecutivas para hablar con los boards de las empresas. Bien, el Foro Económico Mundial ha creado un documento justamente para apoyar estos ejecutivas en trasladar los técnicos para términos más ejecutivos, o sea, cuantificar más basado en el negocio, para dónde el negocio está caminando y con esto llevar los temas técnicos para esta charla. Entonces, también recomiendo muchísimo esta lectura, que está un documento súper interesante del Foro Económico Mundial, de los dos. ¿Okay? Gracias, Vanessa, muy, muy útil. Hay una pregunta, no sé, para cualquiera de los dos o los dos, y es si han escuchado de algún caso de secuestro a los técnicos de una empresa para conseguir información para acceder a centros de protección de la empresa. Creo que ya no es secuestro de datos, sino secuestro de personas, entiendo. Sí. Bueno, si quieres, Vanessa, ahora te doy la palabra. Yo, pues, de secuestro directamente a la persona para obtener acceso a los centros de datos, no he escuchado directamente de casos. Lo que sí es que siempre ha habido en realidad, pues, el tema de los ataques, ya sea de ingeniería social, a los técnicos de las organizaciones o
abiertamente como lo hizo hace unos meses Lapsus Group, que es un grupo pues, de cibercriminales que actúa a nivel global, pero también que actúa muy, muy fuerte en Latinoamérica, donde ellos salieron a decir que convocaban justamente a especialistas en ciberseguridad de algunas empresas que sabemos que están pues siempre dando soporte o brindando servicios de tecnología y ciberseguridad a muchas organizaciones. ¿Con qué objetivo? Que vendieran justamente los accesos a las redes, a los sistemas de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues definitivamente tener mucho ojo, un monitoreo constante frente a esas situaciones, capacitaciones, explicarle incluso a las personas qué es lo que deberían hacer si es que son contactados o si es que realmente son víctimas de extorsión frente a esas situaciones. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque cuando hacemos un análisis, ¿cierto?, de ciberriesgos, de escenarios de ciberriesgos, tenemos que ponernos en los casos en los que hay diferentes actores. Uno de esos actores puede ser un insider malicioso. Y ese insider puede ser que sea un empleado de mi empresa o un tercero que me está dando soporte, y yo tengo que saber cómo reaccionar y cómo darme cuenta de situaciones anómalas también que puede realizar esta persona en la organización y cómo debería reaccionar. Pues es un tema muy complejo de manejar, pero definitivamente si es que somos una empresa que ya estamos un poquito más adelantados, definitivamente es un escenario que tenemos que plasmarnos para saber cómo enfrentar. Vanessa, no sé si quieres ahí completar. No, súper, Edson. Sí, estamos, desafortunadamente, esto está pasando muchísimo. Hay empleadas que reciben por su LinkedIn, por su correo, informaciones bien. Ya tiene en su cuenta del banco tanto dinero ahora para empezar a trabajar con nosotros, nosotros de los ciberdelincuentes. Y la persona, no, yo no solicité nada, no estoy haciendo parte de nada. Pero lo que pasa es que la mayoría de nuestros datos ya están en la Deep Web, ya están disponibles. Y los ciberdelincuentes están haciendo uso de esto, incluso de nuestras cuentas en el banco que tenemos. Entonces, este es algo importante que sí está pasando y tenemos que tener un trabajo muy fuerte de entrenamiento de nuestras personas internas. Decir que esto está pasando y cómo reaccionar. Y otro punto es hacer uso de tecnologías. Ya existen tecnologías como Insider Risk Management y otros que hacen el monitoreo, como Edson ha dicho, o sea, tecnologías que pueden hacer el monitoreo de actividades anómalas en nuestras empresas. Una persona que va a enviar, que está enviando una gran cantidad de datos para fuera de la empresa, que está intentando tener acceso a datos que no tiene permisos, o sea, para que yo no tenga que hacer eso todo el tiempo de una manera manual, hacer uso de herramientas que reciban señales de lo que está pasando. Y te puede decir, basado en algoritmos de Machine Learning, esto está cierto, esto no, esto hay que revisar. Y esto incluso puede estar conectado con el equipo de HR. Entonces, supongo que una persona va a salir de la empresa en 3 semanas. Bueno, HR puede empezar un caso para monitorear lo que está pasando con la persona que va a salir para no salir y llevar datos para afuera. Y un último punto con este tema de personas que están que pueden suceder en sus vidas personales, también los ataques de ransomware. Hay mucha posibilidad fuera de activar factor doble de autenticación en nuestras cuentas personales. ¿Ok? Entonces, todos los servicios que ustedes tengan fuera de la empresa, o sea, mira lo que es posible activar factor doble de autenticación. Esto va a ayudar muchísimo porque desafortunadamente muchas veces nuestras señas, nuestras contraseñas con nuestros usuarios ya están en las manos de las personas malas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra identidad en el mundo? ¿Sí? Porque muchas veces tenemos nuestras fotos de familia y otros datos. Entonces, hay que trabajar porque cuanto más yo trabajo la ciberseguridad en mi vida personal, más yo voy a trabajar más fuerte también en la vida empresarial corporativa. Y acá, Paulina, para usted. Gracias. Gracias a los dos. Muy claras las respuestas. Acá hay algunas preguntas. Edson, perdón, voy a hacer de panelista sobre el seguro y las respondo rápidamente, relacionada con los requerimientos que se están haciendo. Si esto se va a volver la constante y cómo se realiza el análisis del riesgo. Los seguros en general buscan transferir el riesgo residual. Entonces, en cualquier riesgo se requiere que se haya trabajado en el riesgo, que se hayan
implementado controles que mitiguen el riesgo. Entonces, en el riesgo de propiedad se requiere que se haya construido el inmueble con determinados parámetros, se requiere que cuente con sistemas contra incendios y en el seguro de riesgo cibernético no es la excepción. Entonces, sí se requieren unos mínimos, que las organizaciones cuenten con unos controles mínimos que por lo menos garanticen que el ataque va a tener un menor impacto. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es gestionar el riesgo y una vez gestionado ya podemos empezar a pensar en la mitigación, porque no hacemos nada mitigando, transfiriendo si no estamos mitigando, porque así nos dieran el seguro que hoy no va a pasar, pues el riesgo va a ser tan alto y va a ser una exposición tan amplia que no va a haber capacidad suficiente para transferirlo. Entonces, la primera opción, como en cualquier otro riesgo, es gestionarlo internamente, buscar qué controles tenemos que implementar, educar a nuestro personal, entrenarlo, que es algo que Vanessa ha mencionado mucho, es esencial a la hora de mitigar el riesgo. Y por el tiempo, creo que nos alcanza el tiempo para una última pregunta y es, ¿cómo debe ser abordado? Y creo que aquí también va para los dos, ¿cómo debe ser abordado un proyecto de evaluación de riesgos y cuánto tiempo puede llegar a tomar un proyecto de este tipo? Adelante si quieres, Vanessa, y ahí te complemento. El tema de evaluación de riesgos, aquí es importante hacer uso de frameworks que ya existen para apoyar a mapear cuáles son los activos, cuál es su criticidad del negocio, etcétera, etcétera, y con esto tener al final una matriz de riesgo. No hay una timeline específica, un tiempo para esto pasar, y acá mi sugerencia también, muchas veces las empresas no tienen una área específica de cumplimiento, puede trabajar en conjunto con empresas que hacen esto, para que pueda ayudar en el proceso de evaluación de los riesgos que tiene en su ambiente. Edson. Gracias, Vanessa. Y efectivamente, ¿no? Del lado de este tipo de proyectos, normalmente, pues lo que va a depender es un poquito del alcance. ¿Y eso por qué? Porque no se puede evaluar todo, o pues no deberíamos, no es el enfoque adecuado, evaluar todos los riesgos de todos los activos en toda la organización, sino siempre comenzar por esos procesos, canales o incluso áreas que son de repente los más críticos en nuestra organización. Idealmente, pues deberíamos buscar identificar al menos cuáles son los activos de información en esas áreas, cuáles son los controles que tengo implementados, las amenazas, vulnerabilidades, y después entender cuáles son mis riesgos. Y sobre esos riesgos que yo voy encontrando, poder hacer justamente esa evaluación de repente cualitativa y también cuantitativa. Para la parte de cuantificación y la parte de la parte cualitativa, nosotros normalmente solemos utilizar, por ejemplo, en estos proyectos, frameworks como el de ISO 27005 más el de repente FAIR. Algunas otras empresas quieren utilizar NIST. Entonces, pues dependiendo un poquito de la expectativa y de cómo está enfocando la gestión de riesgos la empresa, se puede hacer incluso temas a la medida. Estos proyectos, dependiendo nuevamente del alcance, pero más o menos te pueden demorar entre 4 y 6 meses según el scope que tú definas, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Yo creo que por respetar el tiempo que teníamos, no tenemos la posibilidad de contestar más de sus preguntas, pero sí queremos agradecerles nuevamente por su participación, por su interés en este tema y tanto desde Microsoft como desde Marsh quedamos muy atentos a cualquier inquietud adicional y a cualquier asunto que quieran discutir en profundidad. Esperamos que el reporte les entregue información muy valiosa y esperamos verlos pronto en otro espacio donde compartamos alguna información relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Vanessa, Paulina. Muchas gracias. Chao, chao. Bye.